Bienvenidos a Líderes de Marketing y Ventas, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing y las ventas como tú. ¿Te quedas? Te doy la bienvenida a Líderes de Marketing y Ventas, un podcast en el que tenemos conversaciones con directores de marketing, directores de ventas, directores generales y fundadores. Yo soy Pau Valdés y soy el CEO y cofundador de Inbound Cycle. Hoy contamos con Carla Selda, e-commerce manager en Vila Viniteca, una empresa con más de 90 años de trayectoria en el mundo del vino, destacada como uno de los mayores distribuidores de vinos de prestigio en el sur de Europa. En este episodio, Carlas nos comparte su experiencia en transformación digital durante la crisis del COVID-19, detallando cómo gestionó el proyecto que aceleró el desarrollo tecnológico en una empresa internacional, pero que a la vez le conllevó grandes aprendizajes en cómo gestionar y coordinar equipos dentro de una compañía. Además, hablamos sobre los desafíos únicos del e-commerce en el sector vinícola, cómo adaptarse a las necesidades de clientes exclusivos y el impacto de la inteligencia artificial en la optimización de los procesos comerciales. Y con esto, ya te dejo con Carlas. Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O necesitas ayuda con el marketing o las ventas de tu empresa? ¿O te gustaría venir como invitado a nuestro podcast? Puedes mandar un email a pau@inboundcycle.com o si no, no dudes en buscar y agregar a Pau Valdés en LinkedIn y escríbenos por ahí. Lo encontrarás todo en la descripción. Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Pau, un placer compartir tiempo contigo. Oye, estoy encantado de que estés aquí. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, me gustaría comenzar hablando de la empresa de Vila Viniteca, que nos sitúes un poco qué es lo que estás haciendo en este momento. Vale, mira, pues yo ahora llevo, de aquí a unos días haré 3 años en Vila Viniteca, ¿vale? Vila Viniteca es un distribuidor de vinos de prestigio muy especializado en el sector Horeca, ¿sí? Sobre todo porque tiene un portfolio de productos muy exclusivo y su orientación evidentemente es muy premium, ¿vale? Que es en el mundo, se llaman vinos finos. Es una empresa además que tiene más de 90 años de historia, que nació en El Born, en Barcelona, en un pequeño colmado, y que en los últimos 25 años pues, ha ido creciendo casi exponencialmente hasta cubrir un amplio espectro de clientes, sobre todo con un alto conocimiento y por una visión muy particular de lo que es este producto del vino. Entonces es un player bastante curioso y además familiar. Es una empresa, digamos, que ha crecido en base a 2 personas con una pasión por este ámbito y bueno, en los últimos 3 años pues hay una fase de digitalización muy importante que en este sector pues no es tan usual como puede parecer a pesar de haber pasado pues en la época de la pandemia y bueno, mi incorporación va en esto, en impulsar lo que es el ámbito del e-commerce, tanto en B2B y ahora más en B2C. Mira, precisamente ahora comentabas estos procesos de digitalización. Una de las cosas que me ha llamado la atención en las conversas previas que hemos tenido al podcast es la experiencia que viviste en una anterior etapa profesional, donde las acciones que desarrollaste tuvieron un fuerte impacto en negocio, que es un poco lo que procuramos recopilar en este podcast, ¿no? Cómo impactamos desde los departamentos de marketing, de e-commerce, de ventas, el impulso del negocio. Y tuvo un impacto muy grande, ¿no? Y tuviste muchos aprendizajes importantes ahí. Entonces, me gustaría que nos narraras un poco esa experiencia, qué es lo que pasó y también los aprendizajes que sacaste de ella. Pues esa etapa que comentas es Pronocal. Pronocal es una empresa que se dedica a lo que serían los tratamientos de pérdida de peso con soporte médico. No es una dieta milagro como puede estar a lo mejor encasillada para la mayoría de la audiencia. Y en 2019, a mediados, yo llevaba 10 años en consultoría de IT, me surge la oportunidad de hacer un cambio y entro en Pronocal porque era un proyecto, y es un proyecto era muy ambicioso. Había entrado un fondo de capital riesgo y lo que querían era digitalizar la empresa. Pero en vez de hacerlo desde una visión tecnológica pura, lo que estaban buscando era un cambio cultural, un cambio de procesos, un cambio de orientación al cliente, utilizando las plataformas de tecnología, que es lo que
ahora llamamos transformación digital. Entonces yo entro como responsable de ese impulso en un proyecto pues, a 3 años vista. Lo primero que estaba montando era una plataforma para una aplicación para clientes, para hacer el seguimiento de lo que es el tratamiento, el acompañamiento, también dudas, interacción con un pequeño chat, porque en esa empresa hay, en este caso, nutricionistas que te dan soporte. Y allá por marzo del 2020, que ya nos empezamos a situar, pues la empresa dice, esto realmente está llegando la parte de pandemia, vamos a prepararnos y bueno, de momento ya el día 14 todos para casa. El día 16 nos hacemos el lockout y claro, la empresa puede seguir operando porque está en el sector de alimentación, cosa que otros compañeros pues no pudieron seguir trabajando y con todo el escenario que nos encontramos. Ahí el primer elemento que tuve yo, a pesar de que yo utilizaba ya Slack, Teams y este tipo de herramientas comunicativas, es que pasamos toda la empresa a videoconferencia. Teníamos una presencialidad bastante marcada por la época, no había teletrabajo y la compañía, más o menos por abril, una vez habíamos lanzado la beta de la aplicación, me traslada que hay que acelerar drásticamente ese plan de 2-3 años a meses. Sobre todo en 2 áreas. Una es la capacidad de prescribir digitalmente con todo lo que son riesgos de datos médicos, todo el proceso, trasladarlo a digital haciendo un assessment hiper rápido y luego después la parte de compra trasladarla a un e-commerce. Porque Pronocal en abril del 2020 sus interacciones eran por fax y por teléfono, que ahora parece esto como del 2010, pero en aquella época estamos hablando de esto, una compañía que facturaba más de 20 millones de euros estaba trabajando de esta manera. Entonces, a mí eso me da un impulso muy grande a nivel de toma de decisiones y me obliga, digamos, a cumplir unos objetivos desde un punto de vista de responsabilidad de empresa. Eso acaba de manera muy exitosa. A finales de 2020 están lanzadas las 3 aplicaciones, tanto la de médicos como la de e-commerce en España. La aplicación móvil se estaba lanzando en el resto de países del mundo, que es Bélgica, Italia, también algunos países de Latinoamérica. Eran 9 países cuando yo trabajaba en Pronocal. Y la competencia no nos pudo seguir. De hecho, en septiembre el crecimiento que tuvo Pronocal fue mayor que el año anterior, en plena pandemia, cosa que evidentemente es un éxito empresarial. Pero ¿dónde está el aprendizaje? Bueno, en enero del 2021, después de todo esto, cuando ya estábamos empezando como a volver de manera controlada a lo que eran las oficinas, pues tuve una conversación con el CEO de la empresa, con Andreu Puig, que para mí es alguien que pues, me hizo un cambio de mindset con esa reunión, donde realmente me agradeció toda mi dedicación, porque yo estaba en jornadas de 12, 14 horas gestionando presupuestos, implementación, trabajando prácticamente a lo que sería destajo con 3 proyectos en curso a la vez. Y me dijo, lo has hecho súper bien, has cubrido todos los objetivos, pero te has centrado en eso, en el objetivo, en el qué teníamos que hacer. Y creo que te has dejado gente por detrás. ¿Qué era esto? Pues esto básicamente era el hecho de que había otros departamentos que se tenían que haber enrolado de una manera más activa, que tenían que haber acompañado todo ese proceso a pesar que ha sido exitoso, porque ¿dónde estaba, digamos, el gap de ese objetivo? Estaba en que habían tenido una pérdida de decisión dentro de muchos procesos de la aplicación para médicos, que el e-commerce iba orientado a transacción, no al acompañamiento de clientes. Todo eso al final hacía que se perdían una serie de valores de la empresa que se tenían que haber recogido. Y para mí eso fue un clic. O sea, me di cuenta que había trabajado como hombre orquesta y no había acompañado al resto de departamentos. Un ejemplo es el departamento médico, pues que hubiera opinado como los mensajes que se le trasladan a los pacientes,
el departamento de marketing, habiendo acompañado los contenidos con mayor información, contenidos más visuales. Al final es esto. O sea, cuando alguien define un OKR, tiene que poder también asumir valores que sean no medibles con un número, sino que sean, has acompañado, te has nutrido de la información del resto de departamentos, están dentro del proceso de la gestión del cambio, están incorporando toda la información y toda su capacidad, porque yo lo veía como algo donde una orquesta deja de funcionar como tal y se convierten en solistas y hay unas verticales. Y esto a día de hoy es un factor diferencial. Lo pudimos reconducir durante el 2021 con un esfuerzo en mejorar aquello que no solo era el qué, sino que lo que era el cómo. Y para mí creo que es puedo decir, un pequeño legado que dejé en Pronocal. De hecho, tengo muy buenos amigos allí todavía, de haber reconducido esa situación y decir, hey, ahora vamos a hacer un trabajo de enrollment entre todos y a seguir mejorando esto, con un resultado que al final fue que en 2022 Nestlé compró esta empresa por 100 millones de euros. Y básicamente era el éxito que todos los que estuvimos trabajando en ese periodo de más o menos 3-5 años en la empresa perseguíamos. Así que para mí no solo fue un impacto muy elevado, porque hubo una transformación incluso de cómo facturaba la empresa. El 46% de la facturación a finales del 2022 estaba pasando ya por digital, pasarelas de pago, todo el proceso de captación de nuevos usuarios, las prescripciones médicas, todo eso iba escalando en una progresión prácticamente mensual. Entonces, ¿cuál es el aspecto que a mí más me impactó? El hecho de decir que no puedes trabajar en tu propia vertical de trabajo. Tienes que poderte abrir y decir, hey, vamos a hacerlo todos juntos, esto es un impulso de empresa, porque si no, no llegamos. Cuando das esta explicación, bueno, una de las lecturas que hago entre líneas, aparte de estos aspectos técnicos que comentas, ¿no? Sobre, por ejemplo, el contenido médico, si está incorporado más o menos, es que entiendo que en un momento de tanto cambio, tanta tensión, ¿no? Donde el mundo está cambiando, donde por primera vez vivimos una pandemia, también debería repercutir en temas de fricción con los equipos. ¿Esto fue así también? O sea, también cuando hablas de este tema, también se tradució en elementos de fricción en el equipo. Sí, lo único que pasa es que hasta la conversación esta que mencionaba, no fui plenamente consciente. Después, al final, te encuentras en que, como digo, tienes que tomar decisiones muy rápidas por el contexto y, entre comillas, suplantas algunas decisiones que tenían que tomar directores de departamento. Esto, vamos a decir que desde el punto de vista profesional sí que generó tensiones. Por suerte, a nivel personal, había muy buen ambiente y mucho respeto entre lo que hacían todas las personas que trabajaban en ese momento de una manera activa y con impacto en Pronocal. Y para mí, ese febrero, después de esa conversación, se centró en esto. Primero en recuperar las relaciones, mantener el respeto entre todas las partes y, sobre todo, preguntar qué es lo que nos había faltado para, digamos, no solo maximizar el qué, sino sobre todo impactar en el cómo. Y para mí esto es el gran punto. Puede haber tensiones profesionales, siempre y cuando haya respeto personal, siempre se pueden reconducir. Pero para mí no era algo que en el momento que estaba en la vorágine de todo esto me tenía que preocupar. Y ahora ha pasado a otro nivel, ese nivel de preocupación, o más bien dicho, de rigor profesional. Vamos a hablar ahora de Vila Viniteca. Uno de los temas que habitualmente veo en profesionales del e-commerce es que, de algún modo, nos ponemos todos en el mismo saco, ¿no? O sea, oye, es un responsable de e-commerce. Pero realmente, de un e-commerce a otro e-commerce, aunque tengamos la misma función, realmente hay elementos muy distintos, yo creo, ¿no? Por negocio, lo que sea. Me gustaría que explicaras, pues tú ya venías con mucha experiencia en este ámbito, ¿cómo ha sido en Vila Viniteca? Mira, básicamente porque tenía un cierto nivel de experiencia en mi etapa de consultoría. Había trabajado para otras empresas del sector, tanto catalanas como españolas,
como consultor y sobre todo relacionado con ámbitos de marketing. En Vila Viniteca, al final, se trabaja con una capa muy fina de tipo de cliente. Cuando yo me acerco a la oportunidad de Vila Viniteca, me cuentan un poco el proyecto, yo me hago ya como mi mindset de cómo vamos a trabajar esto, cómo lo está haciendo la competencia, justo antes de entrar. Cuando entro, me doy cuenta que el posicionamiento de la empresa es hiper particular. ¿Por qué? Porque al final ellos no van a middle market, van al upper middle market, van al premium. Casi rozan el luxury en algunos aspectos si lo viéramos como una pirámide, ¿no? Entonces, claro, tú ibas con una idea, como podía ser en cualquier e-commerce, de, oye, me voy a centrar en promociones, en las ventas por unidades. Cada vez que estoy en algún evento, no, claro, vosotros vendéis cajas de vino. No, yo vendo unidades sueltas. Puedo tener clientes que me están comprando 24 botellas únicas de referencias completamente aisladas y que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí. Entonces, aquí entran otros aspectos que cuando tú te acercas a un e-commerce de un sector que incluso conoces, lo primero que tienes que entender muy, muy bien es cómo son los clientes de esa empresa. Porque tú vas a atacar clientes que crees que son de mayor valor porque tienen mayor volumen y luego a lo mejor la empresa está orientada a cubrir una serie de mercados muy concretos por el tipo de posicionamiento que tiene. Esto, en el mundo del vino podemos hablar de un wine lover, es alguien que se preocupa de lo que más o menos le gusta consumir. Ahora, nosotros tenemos incluso coleccionistas, tenemos entusiastas, tenemos fanáticos, en el buen sentido, de ciertas referencias que esperan año a año que estén disponibles para poderlas comprar. Entonces, no tiene nada que ver, tiene más sentido, por ejemplo, en el mundo del arte. De hecho, hay un cierto nivel de similitud con otros ámbitos que para el e-commerce es como una distancia sideral. O sea, hablar de arte e e-commerce no tiene nada que ver. El vino tiene una parte de elaboración y de storytelling muy... Creo que es el primer producto de marketing de la historia, sinceramente. Me lanzo esa frase porque cada año que pasa trabajando con esto me doy cuenta que prácticamente es así. O sea, es un producto que tiene storytelling desde tiempos inmemoriales y eso hace que el consumo de este tipo de producto de alguna manera esté muy relacionado con esa parte aspiracional. Y ahí es donde entra la parte de Vila Viniteca, ¿no? O sea, nosotros tenemos unos valores de empresa, de acompañamiento al cliente, de preocupación en el servicio. Si el producto no te ha llegado bien, contactas con Customer Service, lo comentamos y te podemos hacer una reposición porque a lo mejor, por lo que sea, ese vino no te acaba de convencer. Eso no lo tiene ningún otro e-commerce. Entonces, todo esto cuando yo venía con, bueno, vamos a tecnificar, mail marketing y marketing automation, digamos, como grandes objetivos, lo primero que hice fue, hey, vamos a analizar bien esto, vamos a ser humildes, vamos a entender el sector del vino desde la visión de Vila Viniteca, pero sobre todo vamos a entender el cliente de Vila Viniteca. Y a partir de ahí vamos a crecer y vamos a mejorar. Y eso para mí también es verdad que venía ya también de la parte de la experiencia anterior, porque están encadenadas. Eso también hace que ese discurso parezca como muy lineal, pero es que es así. O sea, cuando yo entro y vengo con todas las ideas, ¿qué hago? Me nutro de mis compañeros, del resto de departamentos, incluso hago algunos días en tienda para entender cómo se comporta el cliente, cómo se le recomienda un producto a un cliente, y eso hace que de alguna manera empiece a hacerlo desde abajo hacia arriba, en vez de decir, vale, vamos a aplicar el sota caballo rey que cualquier e-commerce puede llegar a tener. Puede funcionar eso en otros e-commerce y en otros sectores y con otros posicionamientos o marcas nuevas, pero cuando llegas a un proyecto cual sea, tienes que entender muy bien cuál es tu sitio en el mercado. Otra cosa es que partas de cero, pero si no partes de cero, todo lo que sabes tienes que volverlo a aprender. Cambiamos un poco de tercio. Me interesa mucho tu opinión sobre el impacto que va a tener la IA o está teniendo la IA en tu negocio y también incluso en tu posición, ¿no? Y me interesa sobre todo aquellos aspectos que tienen que ver con las oportunidades que tú ves, de los cambios que se están dando y se van a dar, y también las amenazas, desde el punto de vista de
Me interesa mucho la parte laboral, ¿no? O sea, creo que estamos en una situación en la que hay mucha inquietud. O sea, incluso personas muy expertas donde te van dando bandazos a la derecha, a la izquierda. ¿Cómo ves tú este tema? Hablámonos primero de oportunidades que ves. A ver, la IA al final lleva mucho más tiempo de lo que decimos entre nosotros. Quiero decir, ahora creo que estamos confundiendo la IA con la IA generativa, que son dos cosas diferentes. Creo que hace 20 años casi que Google Ads utiliza algoritmos de optimización. Tenemos Watson, hace muchos años de esto con IBM. Salesforce tiene otras plataformas también que utilizan IA. ¿Qué ha sucedido? Que ahora se ha vuelto muy accesible y además muy accionable, sobre todo en aspectos que nos llevan mucho tiempo. Entonces, para mí la IA a nivel de oportunidades es sobre todo que te permite un crecimiento con el mismo tipo de personal. Y eso puede ser a nivel de departamentos o a nivel personal. Es decir, a nivel de productividad, creo que multiplicamos por 10 nuestro tiempo si sabemos utilizar correctamente la IA. Ahora bien, tiene que haber una supervisión. Tenemos a la vuelta de la esquina, yo creo que le quedan 3 meses, bueno, antes de verano del 2025, estoy seguro que ya veremos los primeros agentes, sobre todo orientados a lo que es captación comercial, que es lo primero que va a venir. Entonces, a nivel de amenazas, para mí es al revés, son oportunidades. Hay que entender que realmente aportamos valor las personas, que es en la parte estratégica y en decidir a dónde tenemos que ir. Por hacer un símil muy rápido, igual que Jobs hacía muchos años decía que los computadores, como decía él, son la bicicleta de la mente, para mí esto es una bicicleta eléctrica con un Google Maps, pero tienes que seguir decidiendo dónde vas a ir. Tienes que decidir lo que tiene que hacer. Y ahí te conviertes en un actor muy diferenciado. ¿Dónde veo yo aplicaciones en el ámbito de e-commerce o incluso en Vila Beniteca? Bueno, en el ámbito de e-commerce ahora mismo, ya desde el año pasado, lo primero que se trabaja es el tema del customer service. Es verdad que nos puede llevar mucho tiempo. Nosotros en Vila Beniteca estamos trabajando en esta línea para hacerlo asistido, porque hay acciones que un cliente puede necesitar a una determinada hora intempestiva del día o incluso aspectos que de alguna manera se puedan automatizar. ¿Dónde está mi pedido? Una consulta ligera sobre aspectos de qué hacer con la web, un acompañamiento, ¿vale? Enviáis a tal país. Informaciones que antes buscaríamos, la IA nos las resuelve. Que creo que es uno de los mensajes primeros que tendríamos que tener. Ahora, ¿qué sucede? Para mí, cierto nivel de limitaciones. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de estar probando ChatGPT a finales de 2022, antes de que hubiera el boom un poco en enero. Ya hice jueguecitos a nivel de matrices de decisión, consultas. ¿Qué me encuentro? Lo que encuentra la IA te lo traduce y te lo traslada de una manera muy práctica. Para una consulta ligera, puedes dejar que haga el trabajo, pero tienes que ser estar muy encima de lo que puede llegar a decir sin tu supervisión. Por ejemplo, recomiéndame un vino de rueda. Pues yo te puedo decir el Perro Verde, Ocean, o te puedo decir, por ejemplo, Belondra y Lurton. Ahora, vale, pero un vino de guarda para dentro de 10 años porque quiero hacer un regalo que tenga potencial de que siga siendo afrutado y ligero, eso son palabras mayores. ¿Por qué? Porque la IA al final es una matriz de decisión donde hay una serie de factores y toma una serie de indicadores para dar una respuesta. Nosotros como Vila Miniteca no podemos dejar en manos de una matriz el trato con el cliente al 100%. Y ese es el factor diferencial. Creo que hay otros sectores, pues Amazon lo hemos visto, y lo vamos a ver en muchos otros ámbitos, donde es muy fácil ese tipo de consultas solventarlas. Quiero un traje de color negro, ¡pam!, en Zara. Pero hay otros aspectos más diferenciadores que al final las marcas tenemos que estar detrás de esto, donde no podemos dejar de ser nosotros por ser más eficientes. Y ahí tiene que haber un balanceo entre ambas cosas. Y estamos justamente ahora en este punto nosotros. Otro tema, evidentemente muy interesante para los marketers, es el tema de la captación. Aquí, por ejemplo,
En Vila Miniteca ya estamos trabajando con esto, porque evidentemente la cantidad de variaciones, la cantidad de cambios, la competencia y la estacionalidad hace que cada vez sea más difícil reaccionar a esos cambios de una manera ágil. Entonces aquí la IA y la IA generativa ya nos está ayudando a ser lo máximo de competitivos. Y después en la parte de forecasting y de análisis de tendencias, donde yo creo que aquí ya no solo soluciones, sino también la combinación de acciones de BI con la autorización de algoritmos de predicción basados en generativa, evidentemente nos posiciona para, digamos, buscar nuestro nicho y seguir creciendo en este mercado. Y en términos más personales, de tu día a día, a nivel de productividad, ¿cuál es tu stack de herramientas que utilizas? Realmente es muy variable. Al final, evidentemente, todos tenemos ChatGPT en el radar, porque es de lo más versátil que hay. Yo lo estoy combinando con Make y con N8N para generación de agentes que me puedan quitar, digamos, algunas tareas bastante, digamos, no tediosas, pero sí cíclicas. Y después, evidentemente, lo combino con Python. Yo tengo al final un cierto nivel de formación técnica que me permite utilizar este tipo de herramientas, ¿vale? Pero sí que es verdad que ahora mismo muchas de las soluciones que tenemos en Vila Miniteca, yo te he contado a nivel personal, pero evidentemente por un tema de competencia no puedo decir que estoy usando, ¿vale? Pero sí que es verdad que muchas de las herramientas, aparte de lo que sería la fase de captación, empiezan a incorporar IA. Y eso evidentemente, como decía antes, nos hace más eficientes, porque no tienes el momento cero donde tienes que hacer algo, sino la IA le haces una pregunta, te hace una respuesta, tú valoras qué es lo que te está sugiriendo y a partir de ahí, con tu conocimiento sectorial y tu propia capacidad a nivel estratégica, tomas la siguiente decisión, que para mí es el punto, ¿vale? Es decir, la IA me permite tomar mejores decisiones, más informadas, pero también me obliga a tener un cierto nivel tanto de conocimiento como de capacidad estratégica para realmente optar por las que no son out of the box, porque si no todo el mundo estaríamos haciendo lo mismo. Muy bien, Carlas. Oye, muchísimas gracias por este espacio de conversación y tus aportaciones. Bueno, lo único que te puedo decir es que estás aquí invitado siempre que quieras de vuelta. Genial. Oye, un placer compartir y la verdad una oportunidad muy, muy interesante de poder comentar e incluso de analizar, que estaré encantado de escuchar otros episodios, porque para mí lo que hace Pau pues es súper inspirador y además escuchar a otros líderes de marketing creo que es un activo que no debemos dejar de aprender y de alguna manera estar todos presentes.